Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez con teología de pactos. Se ha hablado mucho acerca de este tema y sé que también hemos tocado muchos puntos y algunas cosas parecen redundantes, o sea que ya se hablaron. Pero queremos dejar bien establecido toda la trayectoria desde el plan o del pacto eterno establecido en la eternidad y que se lleva a cabo hasta la eternidad, y todo lo que sucede ya dentro de la creación en el marco del tiempo. Todos conocen la historia de Adán y todo lo que pasó con su desobediencia, que acabó teniendo su espíritu ya, lo que la Biblia llama un espíritu muerto, inactivo, desconectado con Dios. Y ya desde Génesis 3:15 recordarán que mencionábamos que ya estaba dada la promesa, la profecía de que vendría un día de parte de la simiente de la mujer aquel quien daría la solución a lo que inicialmente había provocado a Adán. Eso lo vamos a ver más adelante. Después de todo lo que sucede con Adán, también ya conocen la historia que dice la Biblia acerca de lo que sucede con Noé, y dice muy claramente que Noé encontró gracia, y por eso, a pesar de que el diluvio afectó al resto de la humanidad, Noé y su familia lograron quedar a salvos para dar continuidad al plan eterno de establecer la raza humana. Ya todos los que están entre Adán y Noé, nada más quedaron los 8, recordarán, Noé, sus 3 hijos y las esposas, y esos 8 son los que están encargados de poblar la tierra. Ahora, después del pacto de Noé, y ahí siguen siendo pactos incondicionales, porque ya no dependía de la perfecta obediencia de Noé para conservar el pacto. El pacto permanece aún con todo lo que de Noé y después de Noé sabemos que la Biblia nos relata. Y también sabemos que Dios salva a Noé y a su familia en el diluvio, y realmente lo que sucede con los demás, ya la Biblia no es muy clara en eso, y realmente no nos corresponde saber los detalles. Pasan después de Noé más de 200 años, sucede lo de la Torre de Babel, que fue una de las desobediencias que les dijeron vayan y poblen toda la tierra, y se quedaron ahí en Mesopotamia, y la maldad seguía multiplicándose. Y Dios entonces escoge a un personaje que vivía precisamente en Babilonia, en la ciudad de Ur, para que él fuera quien siguiera desarrollándose como instrumento en el desarrollo del plan eterno. Recordemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de toda la población que posteriormente había sucedido de parte de ellos, Dios escoge a Abraham. Y Abraham escoge creerle a Dios. Cuando Dios le dice, tienes que salir de la tierra de tu parentela y tienes que irte a donde yo te diga, él obedece. Y por creerle a Dios, ahí en Génesis 15:3, nos dice que la fe de Abraham, el haberle creído a Dios, le fue contada como justicia. O sea, dada su fe, la relación con Abraham y Dios queda abierta, queda sosteniéndose la comunicación entre ellos dos. No necesariamente con el resto de la humanidad, pero simplemente Abraham y Dios tenían ya, por la justicia de Dios restaurada a través de la fe de Abraham, que le fue contada como justicia. Ahora, volvemos a recordar la presencia de Dios. Desde la eternidad ya conocía a Abraham y conocía
lo que sería de su vida y hasta dónde estaría sometido a las instrucciones de Dios. Sabemos que salió de Ur, que se quedó en Harán un tiempo hasta que murió su padre. Luego sabemos de lo que sucedió en Egipto y regresa finalmente a establecerse en el área donde está la ciudad de Hebrón hasta nuestro tiempo. También sabemos el incidente que tuvo con la sirviente de Sara, con Agar, y el nacimiento de Ismael. Y después de la muerte de Sara, él se vuelve a casar y tuvo otros hijos con Cetura. Sin embargo, Dios ya tenía designado quién era el hijo de la promesa, quién era el hijo que iba a continuar desarrollando, siendo instrumento en el plan eterno de Dios. Ahora, el pacto abrámico se encuentra, y esto lo pueden estudiar ustedes en casa, Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 15 del 1 al 21, Génesis 17 del 1 al 16. Y ahí Dios le establece condiciones de lo que debe hacer Abraham. No las cumple a perfección, pero sí lo suficiente para mantener esa comunión íntima con Dios. Y años después, unos 15 años después, donde dice que su fe le fue contada por justicia, se establece el sello de la circuncisión para identificar a aquellos que iban a ser directamente linaje de sangre de Abraham. Ahora, la promesa de bendición dice que sería para todas las naciones, pero para los judíos en particular se establece la circuncisión. Incluye también promesa de una tierra, de un área geográfica. Más adelante, ya en el tiempo de Moisés, lo confirma allá en Deuteronomio 30, de 1 al 10, acerca de la tierra que iba a ser de ellos. Y tristemente, en ningún punto de la historia han tomado posesión de todo lo que Dios describe, debido en parte por la falta de su cumplimiento de lo que le tocaba a ellos hacer, a Abraham y a su descendencia, de mantenerse en toda la extensión de la relación con Dios que le hubieran sido posible. También la promesa a Abraham incluía la posibilidad de santidad y de restauración de la relación perfecta con Dios, y lo podemos identificar en otros pasajes, por ejemplo en Ezequiel, ya siglos más tarde, Ezequiel 20 del 40 al 44, estúdienlo, Ezequiel 20 del 40 al 44, y muy en particular estudien Ezequiel 36 del versículo, desde el inicio del capítulo 36 hasta el 28 del 37, es un pasaje muy extraordinario, particularmente a mitad o casi a fines del 36, hay promesas que se aplican inclusive a nosotros. Y el pacto abrámico también incluye la promesa de bendición y redención que se cumple en Jesús. Ahí les voy a dar un montón de citas. Escríbanlas y estúdienlas en casa. Génesis 12:3, capítulo 11 de Isaías, capítulo 4 de Miqueas, capítulo 8 de Zacarías, en Jeremías 31 del 31 al 34. Y regresando a Zacarías, el capítulo 12 del 10 al 14, y luego ya en el Nuevo Testamento, Lucas 22:20, Hechos 3:21 y Romanos 11 del 25 al 27.
Y acuérdense que la promesa a Abraham no solamente concernía a su linaje, sino que también nos incluye a nosotros. Y siguen pasando los siglos hasta que llegamos a Jacob, nieto de Abraham, de los 12 hijos de Jacob. Encontramos a dos que son de especial interés. Uno era Judá y el otro era Leví. Judá no fue el que nació primero, pero los hermanos mayores habían perdido el derecho de herencia y por eso le llegó a Judá. Y de él siglos después llegaría David y muchos siglos después llegaría entonces Jesús. En el caso de Leví, descendencia de Leví fue Moisés. Y eso nos trae ya con el personaje de Moisés. Acuérdense, habrán leído todo el cautiverio del pueblo de Israel en Egipto y lo que viene con Moisés, la liberación del cautiverio y finalmente el establecimiento de lo que reconocemos como el pacto de la ley. Y tristemente es uno de los que más se ha prestado a mala interpretación y confusión y aplicación. Es importante que aún la ley se puede considerar a la luz de la gracia, porque vuelvo a insistir, Dios no tenía ninguna obligación de tener misericordia del ser humano, pero viene de cierta manera ampliando los demás pactos anteriores, el de Adán y luego el de Noé y luego el de Abraham, y este se establece ya con un montón de leyes específicas, incluyendo los 10 mandamientos, y también incluía leyes civiles que ya no son aplicables, leyes dietéticas que ya no estamos obligados a ellas, ni tampoco a las leyes ceremoniales. De hecho, la ley moral está integrada a gran parte de las demás leyes que se enfocan sobre la responsabilidad del individuo y las consecuencias de no cumplir con lo que la ley moral establece. El aspecto de la gracia se demuestra ya que proveía un medio para que el que cumpliera con los sacrificios pudiera aplacar su conciencia, cuando menos hasta la siguiente ocasión que se infringiera la ley. Por ese motivo era necesario estar repitiendo continuamente los diversos sacrificios establecidos de acuerdo a la falta cometida o el fin que se buscaba. La ley en sí es más bien un medio para saber qué sí y qué no es aceptable ante Dios. El hecho que los sacrificios fueran repetitivos nos demuestra que su efecto también era temporal, no definitivo. En nada, además, nada en la ley de Moisés habla o se refiere al pecado heredado de Adán. Solo se aplica al pecado cometido por la persona. Y el principio de derramamiento de sangre se queda establecido como un principio muy clave en todo lo que va a suceder en el Calvario. Y una vez por todas, Él sí llegó a lograr el perdón de pecado de toda la humanidad. Y lean lo que dice Primera de Juan 2:2. Solo faltaba creer y aceptar lo que hizo Jesús fuera efectivo y suficiente. Recordemos, al estar considerando las leyes, lo que nos dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, allí viene siendo como un ayo, como un tutor para enseñarnos esto sí y esto no. Pero el cumplimiento de la ley no restaura en forma permanente la relación con Dios. Y lo leemos en Gálatas, nos lo dice en Gálatas 3:24 al 25.
de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese tutor, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el ayo. Dios establece durante la ley su presencia continua en el tabernáculo y después en el templo. Estamos viendo, y me voy a brincar muchos de los detalles, para llegar al hecho de que en el capítulo 5 de Romanos señala que la salvación es solo por gracia, y esto solo a través de la obra consumada por Jesús en el Calvario. Todo con el propósito de hacer posible restaurar la relación del hombre con Dios. Ahora bien, me voy a adelantar en el siguiente inciso con algo que posiblemente no hemos visto, y vamos a hacer accesible por escrito a los que deseen leer todo esto de los pactos en más detalle. Lo vamos a hacer accesible y lo pueden pedir. Estén en contacto con Ramón y Mercedes. Yo les voy a dar los escritos a ellos y ellos los van a poder reproducir y de alguna manera hacérselos llegar, para que todo lo que me he tenido que brincar en este resumen lo tengan ustedes en sus manos y puedan estudiarlo detenidamente. Mientras tanto, ya les di muchos encargos de leer versículos en la Biblia. Vuelvan a escuchar el video si no anotaron los versículos, estúdienlos, pregúntenle al Señor por qué es que les estoy dando todo esto, porque el contenido bíblico es lo esencial. Mi plática es una plática, pero la Biblia es palabra de Dios. Estúdienla, medítenla, aplíquenla y recuerden, son 5 cosas. ¿Qué dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mí? Háganlo. Van a ver la bendición extraordinaria que recibirán de parte del Señor.